Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para descubrir algo nuevo conmigo. Yo soy, y hoy vamos a sumergirnos en un tema que, ay, Dios mío, explotó en las redes sociales, en los medios, en todos lados. Prepárense porque vamos a hablar de una verdadera bomba, un momento de tensión que cortó la respiración de muchos, el enfrentamiento, sí, el enfrentamiento entre Can Yaman y Demet Özdemir en los premios, lo que nadie vio. Ya sé lo que están pensando, pero ¿qué pasó exactamente ahí? ¿De qué va todo esto? ¿Por qué tanta controversia? Tranquilos. Hoy vamos a desmenuzar todo, desde el principio hasta el final, para que no se pierdan ni un solo detalle de esta historia que tiene a todo el mundo hablando. Y créanme, hay mucho de qué hablar. Pero antes de que empecemos a meternos de lleno en este drama, quiero pedirles algo: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre estamos listos para desenterrar lo más jugoso del mundo del espectáculo, y créanme, esto es solo el comienzo. Bueno, ahora sí, pongámonos cómodos y acompáñenme en esta aventura. Todo comenzó como suele pasar, con una alfombra roja. Los premios, lo que nadie vio, eran la cita del momento, un evento lleno de estrellas, glamour y, por supuesto, mucha expectativa. Y ahí estaban ellos, Can Yaman y Demet Özdemir. Para quienes no los conozcan, déjenme refrescarles la memoria: ambos son dos de las estrellas más grandes de la televisión turca, conocidos internacionalmente por su trabajo en series como Erkencikus, donde, por cierto, eran la pareja protagonista. Pero claro, la vida real y la ficción a veces se mezclan, y los rumores sobre un romance entre ellos fuera de la pantalla eran constantes. La química entre Can y Demet era innegable y los fans, como siempre, soñaban con un amor de cuento de hadas. La pareja en la serie se convirtió en un fenómeno cultural, un símbolo de romance y pasión. Los seguidores, cautivados por la intensidad de sus personajes, querían ver esa misma chispa en la vida real. Las redes sociales se inundaron de edits, fanfics y teorías sobre su relación. Cada interacción, cada mirada cómplice durante las promociones de la serie, era analizada al detalle. La expectativa era enorme. El problema, o más bien el drama, es que al parecer, la relación entre ellos no terminó de la mejor manera. Nunca hubo una confirmación oficial de noviazgo, pero lo que sí es cierto es que en algún momento, la amistad, o lo que fuera, se rompió. Los rumores de diferencias, malentendidos y hasta desplantes fueron alimentando la curiosidad y la especulación. El ambiente entre ellos se volvió tenso, y las señales de distanciamiento comenzaron a ser evidentes. Las entrevistas conjuntas disminuyeron y las fotos juntos, aunque todavía compartidas por los fans, se volvieron menos frecuentes. La especulación sobre las razones de esta ruptura creció exponencialmente, alimentando la curiosidad de los medios y el fervor de los seguidores. Así que imagínense la sorpresa de todos cuando, en los premios, se encontraron frente a frente. La tensión en el aire era palpable, como si se pudiera cortar con un cuchillo. Los fotógrafos, como siempre al acecho, capturaron cada gesto, cada mirada, cada movimiento, y ahí es donde la cosa se puso realmente interesante. La anticipación era enorme. Las cámaras enfocaban a cada uno por separado, buscando la reacción del otro. Los susurros y cuchicheos se extendieron por el evento. Era el momento que todos, en el fondo, esperaban. Según los testimonios y las imágenes, el encuentro fue, digamos, frío. Muy frío. No hubo abrazos, ni besos, ni siquiera un saludo amistoso. La actitud de ambos fue distante. Can con su característica expresión seria y enigmática, y Demet mostrando una aparente indiferencia. Las fotos del encuentro, que rápidamente se viralizaron, mostraban a Can mirando hacia otro lado, con una expresión inescrutable, mientras Demet parecía concentrada en algo distante, evitando cualquier contacto visual. Las redes sociales ardían con comentarios, análisis y especulaciones. El silencio, en este caso, hablaba más que 1000 palabras. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? ¿Qué se dijeron? ¿Cuál fue el trasfondo de este tenso encuentro? Aquí es donde las especulaciones comienzan a volar. El misterio se adueñó de la narrativa. Las fuentes, siempre anónimas, comenzaron a filtrar supuestas verdades, añadiendo capas de complejidad a la historia. Algunos dicen que la relación entre ellos se deterioró debido a la fama y el éxito de Erkencikus.
El trabajo en común, la presión mediática y las expectativas de los fans pudieron haber sido demasiado para ambos. La serie, aunque un éxito rotundo, también implicó una intensa exposición mediática. Las agendas se volvieron frenéticas y la privacidad se redujo al mínimo. La pareja constantemente en el ojo público se enfrentó a una presión constante. Las entrevistas, los eventos, los viajes promocionales, todo se sumaba a la tensión. La convivencia inevitablemente se vio afectada. Otros apuntan a diferencias en sus personalidades, egos encontrados, o incluso terceras personas. Khan con su imagen de hombre misterioso y distante y Demet con su personalidad vibrante y extrovertida, podrían haber chocado en múltiples ocasiones. Los egos exacerbados por el éxito pudieron haber dificultado la comunicación y la comprensión mutua. Las diferencias en sus aspiraciones profesionales, las tensiones en el set, y los malentendidos, pudieron haber contribuido al distanciamiento. Los rumores sobre la posible presencia de terceras personas, aunque nunca confirmados, alimentaron la especulación y añadieron una capa de drama. ¿Quién sabe? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente la conocen solo ellos. Lo que sí es cierto es que tras este encuentro en los premios, las redes sociales explotaron. Los fans divididos se posicionaron a favor de uno u otro. Algunos acusaban a Khan de ser el culpable, otros defendían a Demet. Los memes y las publicaciones no se hicieron esperar. Los hashtags relacionados con el evento se convirtieron en tendencia mundial. Las opiniones polarizadas se multiplicaron a una velocidad vertiginosa. Y por supuesto, los medios de comunicación, ávidos de historias jugosas, se encargaron de alimentar la polémica. Las portadas de las revistas, los titulares en los sitios web y los reportajes en televisión se centraron en el enfrentamiento, generando aún más expectación y morbo. ¿Pero por qué este encuentro generó tanta expectación? Creo que hay varias razones. Primero, como ya les dije, la historia de Khan y Demet, con su romance en la pantalla y sus supuestas diferencias fuera de ella, es un tema que siempre genera interés. El público se siente atraído por las historias de amor y desamor, especialmente cuando involucran a celebridades. La mezcla de realidad y ficción, la posibilidad de que el romance en la pantalla se extienda a la vida real, siempre ha sido un imán para los espectadores. Segundo, la expectación por ver si la magia de Erkendzicus se reflejaría en la vida real fue muy alta. Los fans anhelaban que la química y la conexión que veían en la pantalla también existieran fuera de ella. La desilusión, en caso contrario, sería inevitable. Y tercero, la curiosidad por saber qué pasó entre ellos, que rompió esa aparente conexión, siempre es algo que nos atrapa. La intriga, el misterio y la búsqueda de respuestas son elementos clave en la atracción del público. La verdad es que el mundo del espectáculo a veces es como una novela. Hay amor, drama, rivalidades y por supuesto mucho misterio. Y este encuentro entre Khan y Demet es un claro ejemplo de ello. El mundo de las celebridades con sus luces y sombras ofrece un constante flujo de historias que capturan la atención del público. Las relaciones, las rupturas, los secretos y los escándalos son el combustible que impulsa la industria del entretenimiento. El encuentro en los premios, lo que nadie vio, es solo un capítulo más en esta interminable novela. ¿Pero qué podemos sacar de todo esto? ¿Qué lecciones podemos aprender? La reflexión es fundamental en este tipo de situaciones. El análisis de lo ocurrido nos permite comprender mejor la complejidad de las relaciones humanas y la influencia del mundo del espectáculo. Creo que, en primer lugar, nos recuerda que las relaciones, incluso las más bonitas en apariencia, pueden ser complicadas. La vida, como la conocemos, está llena de matices y complejidades. Las relaciones interpersonales en particular, están sujetas a diversas influencias, como las personalidades, las expectativas, los contextos sociales y las presiones externas. El éxito y la fama, aunque deseables, pueden añadir una capa extra de dificultad. La presión mediática, las expectativas del público y las agendas frenéticas pueden afectar la comunicación y la conexión entre las personas. Que el éxito, la fama y la presión pueden afectar las emociones y las conexiones personales. El mundo del espectáculo con sus luces deslumbrantes también puede ser un ambiente hostil. La exposición constante, la crítica implacable y la falta de privacidad pueden tener un impacto negativo en la salud mental y emocional. Las relaciones en este contexto se vuelven más vulnerables.
La confianza, la comunicación y el respeto mutuo se convierten en elementos cruciales para la supervivencia de cualquier vínculo. En segundo lugar, nos demuestra el poder de las redes sociales y cómo éstas pueden amplificar y distorsionar la realidad. Las redes sociales, con su alcance global y su velocidad de propagación, han transformado la forma en que interactuamos y nos informamos. Las noticias, los rumores y las opiniones se difunden instantáneamente, creando una narrativa colectiva que puede ser manipulada y distorsionada. El encuentro entre Khan y Demet, por ejemplo, fue analizado, comentado y reinterpretado por millones de personas en tiempo real. Los memes, los hashtags y las publicaciones contribuyeron a la creación de una imagen que en muchos casos difería de la realidad. A veces los rumores y las especulaciones pueden ser más fuertes que la verdad, y las consecuencias pueden ser devastadoras. La viralización de información, sin verificación y sin contexto, puede tener efectos negativos en la reputación de las personas involucradas. Los malentendidos, las acusaciones infundadas y los juicios rápidos pueden generar conflictos y dañar relaciones. La responsabilidad, en este contexto, recae tanto en los medios de comunicación como en los usuarios de las redes sociales. Y finalmente nos invita a reflexionar sobre la privacidad y el derecho a la intimidad de las personas famosas. Las celebridades, aunque expuestas al público, también tienen derecho a proteger su vida personal. La constante vigilancia, la intrusión en su privacidad y la especulación sobre sus relaciones pueden ser agotadoras y dañinas. El respeto a la intimidad y la consideración por la salud mental y emocional de las personas famosas son valores fundamentales que deben ser defendidos. A veces olvidamos que detrás de la fama y el glamour hay seres humanos con sentimientos y emociones. Las celebridades, a pesar de su posición privilegiada, también son vulnerables a las presiones, al estrés y a la soledad. La empatía, la comprensión y el respeto son elementos cruciales para la coexistencia en un mundo donde la fama y la privacidad a menudo se enfrentan. En definitiva, el enfrentamiento entre Can Yaman y Demet Özdemir en los premios, Lo que nadie vio, es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede ser un terreno fértil para el drama y la controversia. Un recordatorio de que las relaciones son complejas, las redes sociales tienen poder y la verdad, a veces, puede ser difícil de encontrar. La historia de Can y Demet, con su romance en la pantalla y su posterior distanciamiento, es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas. La presión mediática, las expectativas del público y las diferencias personales pueden afectar cualquier vínculo. El poder de las redes sociales, con su alcance global y su velocidad de propagación, ha transformado la forma en que interactuamos y nos informamos. Los rumores y las especulaciones a menudo prevalecen sobre la verdad, generando conflictos y daños en las reputaciones. El derecho a la privacidad y el respeto a la intimidad de las personas famosas son valores fundamentales que deben ser defendidos. Detrás del glamour y la fama, existen seres humanos con sentimientos y emociones. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo un conflicto real entre Can y Demet? ¿O todo fue exagerado por los medios? ¿Creen que algún día se reconciliarán? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. La especulación sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema de conversación en las redes sociales. Los fans, divididos en sus opiniones, debaten sobre las posibles razones detrás del distanciamiento. Algunos creen que las diferencias personales y los egos encontrados jugaron un papel crucial. Otros señalan la presión mediática y las expectativas de los fans como factores influyentes. Las teorías sobre la reconciliación varían. Algunos fans esperan una eventual reunión, argumentando que el cariño y la conexión que compartieron en el pasado podrían resurgir. Otros, más escépticos, creen que las heridas emocionales y las diferencias irreconciliables podrían impedir cualquier intento de acercamiento. Los medios de comunicación, por su parte, continúan alimentando la controversia, publicando artículos, vídeos y entrevistas que analizan el encuentro en los premios y las posibles consecuencias. La especulación y los rumores se multiplican, generando aún más expectación y morbo. La historia de Can y Demet, con sus altibajos, sirve como un recordatorio de la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Las presiones, las expectativas y las diferencias personales pueden afectar cualquier vínculo. La viralización de información, sin verificación y sin contexto, puede generar conflictos y dañar reputaciones. La empatía, la comprensión y el respeto son valores fundamentales que deben ser defendidos.
Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos explorado a fondo este tenso encuentro analizando los detalles, las especulaciones y las posibles causas. Hemos examinado las consecuencias, tanto para los involucrados como para el mundo del espectáculo en general. Quiero agradecerles una vez más por estar aquí, por acompañarme en este viaje por el mundo del espectáculo. Espero que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo, y que se queden con ganas de más. Agradezco a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Su apoyo es invaluable. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. La campana de notificaciones es su pase directo a los últimos chismes y novedades del mundo del espectáculo. No se pierdan ninguna primicia. Y por último, quiero preguntarles algo, ¿sobre qué otro tema del mundo del espectáculo les gustaría que hablemos en el próximo vídeo? Déjenmelo en los comentarios. Estaré encantado de leer sus sugerencias. Sus ideas son importantes para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y chao, chao.